Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de, bueno, fue hace más de unos 10 años más o menos cuando el fenómeno social del pádel arrasaba por todo el país. Bueno, ya lo había dicho por Argentina, pero en España la verdad que empezaba a convertirse en un fenómeno social. Y hoy vamos a hablar con un especialista, con un periodista que trabaja para As.com, que tiene su propio blog y que ha seguido, pues bueno, durante la última década, pues toda la actualidad del pádel. Él se llama Alberto Bote, está aquí de vacaciones, lo hemos cogido un poco al lazo y vamos a hablar un poco de ese deporte que al principio tenía como una etiqueta de pijos y que al final se ha acabado democratizando, como dice él, y al final es uno de los deportes más practicados de todo el país. Sin más dilación, pasamos a hablar con Alberto Bote. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Bien. ¿Qué te iba a decir? En Lanzarote de vacaciones, no sé si es la primera vez que... La primera vez que vengo a Lanzarote, encantado, sobre todo porque nos está haciendo una semana de tiempo espectacular. Buenísima. Y como estamos comentando con el grupo de amigos, con mi pareja que venimos, es surrealista estar el 31 de diciembre, el 1 de enero en la playa en vacaciones cuando venimos de Madrid, que el clima evidentemente es radicalmente diferente. Sí, la verdad que sí, también hemos estado, estuve yo el día 1 y el 2 en la playa, la verdad que una maravilla. Vamos a hablar de pádel, que me encanta. Bueno, la tenía un poco más metida dentro, pero yo creo que luego va a servir. ¿Cuál es la clave del éxito? De lo que he dicho en la introducción, de cómo penetró, verdad que costó, porque ese deporte nace de donde nace, pero acaba no sé si en los 90 y casi más ya en los 2000 explotando. ¿Cuál es la clave del éxito? A ver, yo creo que en el pádel tiene mucho que ver la burbuja inmobiliaria en España. Es decir, el tipo de construcción que se empezó a hacer a finales de los 90, a principios de la década de los 2000, era urbanización que tenía una serie de activos en esa propia urbanización entre los que estaba una pista de pádel. ¿Por qué? Por una cuestión de dimensiones. Donde antes hacía una pista de tenis, se hacen dos de pádel, que se dice, aunque no sea tal cual, pero más o menos es lo que se dice y lo que se hace. Entonces eso hizo que cada vez más gente probara a jugar un deporte que estaba etiquetado o mal etiquetado como deporte de pijos, de élite y demás, y que se fuera abriendo poco a poco un espectro mayor de la sociedad. Eso a su vez tuvo también una expansión, podríamos decir, deportiva, porque polideportivos, espacios municipales, empezaron a hacer lo mismo exactamente, que es, oye, al tenis cada vez juega menos gente, o la gente que juega tiene que tener un nivel para pasártelo bien, vamos a probar este deporte que está empezando poco a poco a arraigar en la sociedad, a capilarizar, y empezó a crecer poco a poco, y tuvo dos velocidades diferentes. Por una parte el profesionalismo, por decirlo de alguna forma, y por otra parte el amateurismo, porque el pádel, a su vez, tiene una parte de deporte y una parte de juego o de ocio, que esa es la pregunta siempre. ¿Es un deporte, es un juego, es ocio? Hay una parte que tiene de juego y de ocio, que es la que hace que sea adictiva, que te enganches, que el aprendizaje sea muy rápido. Es rápido, esa es un poco la clave también, ¿no? Sí, porque lo que te decía del tenis, por ejemplo, que yo jugaba tenis, adoro el tenis, pero para jugar bien al tenis tienes que tener un nivel que el contrincante también lo tenga, porque si no, como se dice, te hinchas a recoger pelotas, ¿no? Sí. No dura nada el exactamente, punto. Y estás más yendo detrás de la pelota que se ha ido que realmente el tiempo que se transcurre el propio juego. En el pádel no pasa eso, ¿por qué? También por una cuestión del perímetro que tiene, que la pared siempre te da una oportunidad más, Entonces, eso es lo que hizo que poco a poco la gente fuera probando el pádel y que una vez que lo pruebas, es ese venenillo que tenemos, no ese germen que hace que repitas, y porque también es muy social. Aunque es muy difícil encontrar otras 3 personas con las que jugar, que muchas veces nos pasa a todos los que jugamos, que no encuentras gente del que tú consideras que es tu nivel para poder jugar, cuando tienes un grupo, una bolsa de amigos con los que jugar, se crea ese feeling que hace que repites y que pues, la gente juega 2, 3, 4 veces por semana y eso no tiene otro deporte. La gente que juega fútbol, baloncesto, a tenis, juega 1, 2 veces como mucho. En el pádel hay gente que juega 3 y 4 veces por semana, además de entrenar, recibir sus clases y demás. Entonces ese componente social es la clave para que la cervecilla después, ¿no? Eso es el tercer tiempo, ¿no? Que viene del rugby y demás, que es fundamental para que se desarrolle a nivel social. La verdad que sí. Yo muchas veces digo que el pádel es el deporte que se hace cuando dejas de hacer deporte también. Es la parte de, porque toda esta gente, por ejemplo, los que juegan al fútbol, al balonmano, son deportes duros, que cuando ya tienes ya 28, ¿sabes? Ya empiezas ya a entrar en otras edades, a lo mejor el pádel entra. Y luego son buenos padelistas, porque también tienen una disciplina que viene de otros deportes y también como que se adaptan rápido. A ver, el pádel a cualquier nivel no tiene una alta exigencia física. Evidentemente, cuando quieres ir escalando en ese nivel al que tú puedes llegar, te exige físicamente y lo estamos viendo sobre todo en el profesionalismo. Pero es verdad que al pádel puede jugar una señora de 72 años que tenga una actividad física normal, puede jugar un niño de 12, puede jugar una niña de 25 claro. Y todos pueden hacerlo bien. ¿Por qué? Porque mientras tengas una cierta coordinación entre mano y pie, vas a jugar y te lo vas a pasar bien, por lo que te digo, al final el perímetro te permite que la pared te dé siempre una pelota más. ¿Qué es lo que más cuesta en el pádel siempre? Hacerte al sitio donde juegas, porque de repente te ves encerrado en un sitio en el que
los elementos que te rodean también son parte del propio juego, que eso no pasa en ningún deporte, que los elementos que rodean al sitio donde se juega, la reja, eso también influye en el propio juego. Entonces, en el momento en el que empiezas a dominar eso, podríamos decir que tu nivel físico no cuenta para pasártelo bien. Si luego quieres competir es otra cosa, cuidado. La verdad que sí. Alberto, a mí me da la sensación de que hubo un boom del pádel. Y no creo que se haya abandonado, pero sí se ha desacelerado. No sé si es correcto. Para nada. No. Para nada. El pádel vive su mejor momento. El pádel mantiene un crecimiento sostenido en lo que te decía. Hay dos velocidades diferentes, por decirlo de alguna forma. La propia industria, el amateurismo, las marcas, la demanda que se genera, crecía mucho. Pero el deporte profesional está un poco por detrás. La brecha que había que salvar entre el profesionalismo y el amateurismo era muy grande. La pandemia, curiosamente, vino muy bien a este deporte. Por primera vez te podría decir que federaciones, estamentos, organismos se pusieron a trabajar en común, que era algo muy, muy complicado en el pádel, porque siempre hay muchas guerras, por decirlo de alguna forma, y consiguieron que el pádel fuera etiquetado como un deporte seguro. ¿Qué hizo eso? Claro, ahora estamos en enero de 2022 y ya no nos acordamos apenas de qué pasaba en abril de 2020. Pero cuando no podíamos hacer deporte, cuando estábamos en casa, el que nos dieran una válvula de escape, una vía de escape para poder sentir el aire, para no sentirnos encerrados en casa, era muy importante y el pádel estuvo ahí desde el principio. Se consiguió que el pádel fuera denominado un deporte seguro por las distancias que hay entre jugadores, por el perímetro del que hablábamos. Y eso hizo que mucha gente que venía de otros deportes, de equipo especialmente, se incorporaran y probaran el pádel. ¿Qué pasa? Que eso hizo que la demanda de todos los activos que tiene el pádel, de todas las facetas que se puede decir que tiene la propia industria, se dispararan. Consumo de palas, consumos de horas de pista, clases... Pero no me da la sensación de que se estén haciendo más pistas. Sí. Claro, es que a Madrid o tal... Claro, que al final supongo que las realidades son muy diferentes, pero... Si tú que era un boom de hacer pistas y de clubes y de... Claro, la saturación del mercado a nivel de clubes de pádel, de instalaciones, ya se vivió en cierta medida, pero como se suele decir, Madrid, Barcelona, Valencia son mercados completamente atomizados en los que si tú quieres reservar, si nosotros esta tarde queremos jugar al pádel, ya es tarde. No podemos. Y mañana probablemente también, y pasado probablemente también. ¿Por qué? Porque la demanda supera la oferta. Eso no quiere decir que haya espacio suficiente para que se pueda seguir construyendo, porque al final se genera una guerra de precios, que eso ha pasado en ciudades como Madrid, en las que los clubes salen mal parados. Pero poco a poco, al final, lo que está pasando es que como la demanda ha crecido tanto desde el confinamiento y el pádel goza de muy buena salud, el mercado se autorregula al final solo. Y poco a poco, ¿qué va a hacer? Pues que los que hacen las cosas bien se mantengan y los que no, poco a poco vayan cayendo. Pero el pádel ahora mismo goza de la mejor salud que yo recuerdo desde que cubro este deporte. Vale, Alberto, antes de ver el vídeo en el que eres protagonista con Paquito Navarro y el que sea... Bueno, el protagonista es él. Sí, sí, bueno, sí, la verdad que, y sobre todo... Yo soy el pasivo. Tu integridad física, así lo demostró él. Un poco la función que tiene es eso, ¿no? Es ese blog enclavado dentro de as.com. No sé, se tiene muchas visitas, el pádel tira en las redes. A ver, el blog funciona muy bien, la verdad. O sea, yo estoy muy contento con el seguimiento que tiene el blog, con un poco que se ha generado una especie de referencia, también porque llevo muchos años trabajando en ello. No creo que porque sea el mejor o porque yo escriba mejor que nadie, sino porque yo siempre digo que antes era un loco que tenía un blog de pádel en un medio de tirada nacional deportiva y ahora de repente soy un periodista especializado, ¿no? O sea, que son dos eufemismos, por decirlo de alguna forma, pero te coloca, la temporalidad y la experiencia te coloca en un sitio en el que a lo mejor antes la gente no te percibía. El blog funciona muy bien, tiene mucho seguimiento y eso también es indicativo de que la gente cada vez demanda más información de pádel. Hace 5 años el pádel no generaba información de ningún tipo, los grandes medios estaban completamente alejados de la realidad del pádel y había más demanda por parte del usuario medio que la propia información que generaban los medios de comunicación. Eso poco a poco está cambiando, cada vez son más medios los que se acercan. Diario AS, evidentemente, que apostó por el blog o que apuesta por el pádel desde hace muchos años, pero también periódicos muy importantes como es Diario Marca, El Mundo, Sport, Mundo Deportivo, la cadena SER. Hace poco, en el Master Final, a mí me llamó muchísimo la atención que en las rondas informativas que se hacían en el carrusel deportivo de la cadena SER durante la jornada del sábado y del domingo, se conectaba en directo con el Madrid Arena para ver qué estaba ocurriendo en el Master Final de World Padel Tour. Eso era impensable hace 3 años, sí. Impensable. Y eso te dice un poco que el pádel empieza a tener relevancia y que empieza a tener seguimiento. Entonces, ahora está en esa transición entre lo que era, informábamos 4 de estos, que hay periodistas muy buenos especializados en pádel, y lo que la gente demandaba, por eso las redes sociales influyeron mucho en el desarrollo de este deporte, hasta donde va a llegar, que es en el seguimiento te diría, global.
por completo. Cada vez salen más proyectos y cada vez mejor trabajados y yo no sé cuál es el techo porque creo realmente que a nivel informativo no lo tiene porque da muchas posibilidades. Sí, sí, no, ahora vamos a hablar. Vamos a ver el vídeo y luego hablamos. Vamos a ver el vídeo en este caso en el que Alberto Bote es protagonista junto a Paquito Navarro. ¿Qué es lo mejor? ¿Con qué me puede sorprender Paquito Navarro? Hombre, yo si quieres te hago de Guillermo Tell. Tenemos aquí una manzanita que me iba a tomar de mediodía, pero si te animas te la pongo aquí encima y te la saco, si te fías. Venga. ¿Sí? ¿Vamos? Venga, vamos lío. Bueno, ya lo han visto, ¿no? Se jugó la vida, en este caso, Alberto, pero bueno, entre las manos de Paquito Navarro, no lo sé, ahí te pusiste en manos de él, claro. Hombre, del mejor. Quiero decir, Paco, mira, para esto creo que simboliza muy bien la figura de Paquito Navarro, por ejemplo. Hablábamos antes de la explosión de los medios de comunicación, del seguimiento en redes sociales. Paquito Navarro ha sido una figura capital para el desarrollo del pádel en España, por supuesto, y a nivel global, porque ha sido, junto probablemente con Fernando Velasteguín, el primer arquetipo del deportista total que le ha dado importancia a tener una comunidad detrás. Y Paquito se prestó a esto, que podían haberlo hecho perfectamente, quiero decir, podía haber dicho, mira, no me interesa me haces una entrevista, genial, como periodista y entrevistado, y hasta aquí. Y sin embargo, se prestaba mucho a este tipo de cosas. Sabía de retos, ¿no? Esos retos. Sí, sabía de la importancia de acercar el pádel a la gente y aparecer en Diario As, por ejemplo, tener un vídeo en Diario As haciendo esto, sacando con una pala de ping-pong que le llevamos para hacer un reto, una pelota por tres, lo que sea. Entonces utilizó muy bien este tipo de cosas y Paquito Navarro, pues en ese sentido, supo utilizar a los medios de comunicación para que el pádel cada vez fuera más grande. Y sin figuras como la de Paquito Navarro, por ejemplo, Fernando Velasteguín, Juan Martín Díaz, evidentemente, o Carolina Navarro, el pádel no estaría probablemente donde está ahora, seguro. Pero también, y no fue también porque fue como en el boxeo, la gran esperanza blanca, la esperanza española dentro de un mundo argentino. Fue quizá por eso también, incluso, no sé si los jugadores argentinos en un circuito español se sentían a veces como que jugaban fuera de casa cuando jugaban contra Paquito. A ver, el pádel es un deporte que, como siempre se dice, nace en Argentina, se desarrolla, nace en México, perdón, crece en Argentina y se desarrolla en España. Y es verdad que tú mirabas los primeros puestos y salvo raras avis como Ramiro Choya, Chema Montes, Willy Laoz, Semprum y alguno más que me estoy dejando, Pitu Losada y demás, españoles nacidos en España había muy pocos en las partes altas de lo que era el ranking de Padel Pro Tour, el circuito Bifitter y todos los anteriores que había. Y Paquito Navarro fue el primer gran deportista que podía dar el pádel español cuando Argentina dominaba las primeras posiciones. ¿Fue la gran esperanza blanca? Por supuesto, él estaba llamado a ser el número uno porque había ganado absolutamente todo en las categorías inferiores por las que había ido pasando. Y la realidad es que ha llegado a ser número uno. Es verdad que Juan Lebrón lo fue con una diferencia de una semana por una cuestión simplemente de ranking, de baremo, por decirlo de alguna forma, pero Paquito Navarro ha sido el pionero en este deporte y dentro de 20 años, no tengo ningún tipo de duda que, ya lo es a día de hoy, pero dentro de 20 años será reconocido como probablemente el jugador más importante para el desarrollo de este deporte que ha dado España. No digo que sea el mejor, ojo, que eso es una cuestión de gustos, de títulos, de estadísticas, de números conseguidos en tu carrera, pero Paquito Navarro, para el desarrollo del deporte en España, ha sido la figura más importante que ha tenido. Lo que pasa es que Lebrón, cuando jugaron juntos, parecía que el débil era Lebrón y ahí yo creo que ya le hizo la pasada, ¿no? Son dos caracteres muy diferentes, son dos jugadores con tendencia a la ignición porque viven mucho el deporte, o sea, son, entre comillas, dos personas diferentes dentro de la pista, fuera. ¿Por qué? Porque son dos animales competitivos y beben mucho del público, de los momentos, se retroalimentan y eso generó pues, que fuera una pareja que hacía gestos muy evidentes, que a lo mejor ponía alguna cara, pero sin embargo son amigos, consiguieron llegar a lo más alto. O sea, al final, esto es lo de siempre. Paquito Navarro y Juan Lebrón fueron números uno del mundo del pádel. Fernando Velasteguín y Juan Martín Díaz no entrenaban juntos y no tenían... Vivían uno en Barcelona y otro en Madrid. Y sin embargo fueron números uno 14, 15 años juntos. Entonces al final... Era Juan Martín Díaz el que tenía la mala leche, ¿no? Juan tiene carácter. Sí, Juan es un jugador con carácter, pero sin embargo Vela, por ejemplo, era capaz de saber llevar ese carácter para sacar lo mejor. Es que eso habla muy bien de un jugador, porque no hay que olvidar que el pádel es un deporte de pareja. Es un deporte individual, sí, en muchos aspectos, pero si tu pareja no juega, tú no vas a llegar a ningún lado. Fernando Velasteguín, por ejemplo, en ese caso era capaz de sacar lo mejor del que era el mejor para muchos.
podían haberlo hecho. Podía haber decidido que su proyecto deportivo hasta aquí llegaba y que no estaba dispuesto a que Juan Martín en algún momento pasara por un valle de rendimiento porque había entendido un punto, lo que fuera. Sin embargo, conseguía sacar la mejor faceta, la mejor versión de su compañero. Lo mismo pasaba con Paquito y con Juan. Es verdad que en su momento se hablaba de muchas cosas, que había mucho ruido, que se genera mucho en el pádel con las redes sociales y demás, pero fueron los números 1 del mundo, que era su objetivo deportivo. Luego decidieron poner punto y final al camino conjunto y están arriba, están entre los 3 mejores jugadores que existen a día de hoy. Pero lo que pasa al final parece ser que, ¿no? Que LeBron y Galán parece como que ya es la gran pareja dominadora del momento. LeBron y Galán son el mejor proyecto deportivo que tiene el pádel masculino profesional. Para mí, sin ningún ¿Tienen años de recorrido? Para mí, sin ningún tipo de duda. Ha habido este año especialmente porque LeBron y Galán cuentan con el beneficio de que nacen en un 2020 muy raro. Se juega en Marbella, que ganan Paquito Navarro y Pablo Lima, la pareja número 1 entonces, y se para todo durante 3 meses. Se reanudan junio, julio, no me acuerdo, y se juega en un escenario que es el mismo siempre, que es el Madrid Arena, con unas condiciones estables, que les favorecen mucho su estilo de juego. Una pista medio rápida, que va muy bien para ese juego explosivo que tienen, con mucha definición y demás, y además ellos son 2 jugadores muy jóvenes que cogen el pico de forma muy rápido, comparado con alguien que tiene a lo mejor 30 años, 35, que el pádel hay mucho jugador veterano. Entonces la temporada 2020 para mí contaba con el beneplácito de la sorpresa, del haber cogido, cambiado el ritmo a todo el resto de parejas o el estilo de juego, porque se habla del pádel 2, 3.0, que ya hablo mucho de eso, porque han acortado los tiempos, no juegan en transición, y la temporada buena para baremar cuál era el proyecto de Galán y de LeBron, para mirar la de 2021. ¿Por qué? Porque las circunstancias son diferentes. Vuelve a haber público, las parejas contrincantes ya saben cómo juegas, vas a tener que pasar por momentos en los que la efectividad del 88% que había en 2020 de victorias por su parte era imposible que se mantuviera. Va a haber momentos de la temporada en las que se juegan pistas más lentas, que no beneficia a su juego. Y sin embargo, han vuelto a acabar números 1 con 6 títulos regulares, más el Master Final 7, siendo la mejor pareja y consiguiendo, sobre todo, para mí lo más importante, demostrar una madurez que yo no esperaba en muchos aspectos, salvando especialmente 2 match balls. Uno, el tete-a-tete con Velasteguín y Sancho Gutiérrez, Velasteguín probablemente, bueno, seguro el mejor jugador que ha dado la historia de este deporte, y Sancho Gutiérrez, uno de los jugadores más talentosos y un número 1 durante 2-3 temporadas, que se les ponen por delante en la race, que les consiguen ganar 3 torneos y que parece que es la pareja que va a dominar el 2021, salvan ese match ball porque ellos se mantienen por circunstancias deportivas, la lesión de Vela y demás, Sancho y Vela se separan, salvan ese match ball y cuando parece que en septiembre lo tienen todo ganado, ya LeBron y Galán, Paquito Navarro y Martín Dineno hacen 8 finales consecutivas, que es una racha impresionante. Y sin embargo, en el momento en el que LeBron y Galán tienen que estar, que es en el Master Final, en el momento en el que se juega todo, si había una final entre ellos, era quien ganaba, se convertía en número 1, los que ganan son LeBron y Galán, porque Paquito y Martín pierden en semifinales. Entonces, para mí es el proyecto deportivo más sólido y siempre cuando escribo sobre ello, cuando hablo en la radio, en la tele o donde toque, si son capaces de encontrar el equilibrio, que yo creo que internamente lo tienen bastante bien pulido en comparación con lo que parece desde fuera, no creo que haya una pareja que les pueda sacar de ahí, creo que en muchos años. Sí, yo creo que sí. Nos hemos ido de tiempo, pero sí quiero hablar un poco del futuro del pádel y sobre todo la internacionalización. Has estado en el Mundial, ¿no? En Qatar. En Qatar. Primero, indícame un poco si la apuesta del mundo, Qatar y todos estos países, y segundo, hacia dónde ves la internacionalización y qué países están trabajando mejor el pádel. El pádel ahora mismo está fuera, que es lo que es el mantra que más se utiliza ahora mismo en este deporte, al igual que estaba el cliché en su momento de que el pádel era un deporte de pijos y ahora se ha democratizado, como bien apuntado hasta el principio. La internacionalización del pádel es el presente y el futuro a medio y largo plazo de este deporte. ¿Por qué? Porque cada vez son más países los que se están incorporando a que la propia disciplina vaya arraigando a nivel global y eso tiene un final, que es el olimpismo, que el pádel sea olímpico 2028, 2032, cuando toque. Y para eso es fundamental el trabajo de la Federación Internacional de Pádel, una Federación Internacional de Pádel que hace 5 años apenas nadie conocía y que desde que Luigi Carraro, el presidente actual, entró en el mandato, bueno, pues ha puesto 2 objetivos. Uno, el olimpismo, por un lado, que para algunos es una quimera, y es lógico, porque el pádel en algunas cosas está muy lejos, y otro es en desarrollar un proyecto que poco a poco vaya desarrollando el pádel, que haga un paraguas, por decirlo de alguna forma, a nivel mundial. Para mí es fundamental que el deporte crezca por ahí, que el pádel se juegue no solo en España, sino que se juegue en Chile, en Camboya, me lo invento, en Australia, en India, en Francia. Es fundamental que el pádel se juegue cada vez en más sitios,
que cada vez juegue más gente, que cada vez juegue mejor la gente, que la industria vaya creciendo, porque para todos los que estamos dentro de la propia industria es positivo, Claro. fundamental, para nuestro, incluso desde un punto de vista egoísta, para nuestro futuro laboral, cuanto más se juegue en más sitios, mejor nos vendrá. Entonces, el proyecto de la internacionalización del pádel, por parte de la Federación Internacional, para mí es capital para el desarrollo y la escalabilidad de este deporte, pero también del resto de marcas, de circuitos privados, por supuesto, que son importantísimos, y creo que eso es el futuro a medio y largo plazo de este deporte, y no tanto que se juegue solo en España, Argentina, donde se está... ¿Qué países están jugando en Europa? ¿Se está empezando a jugar? Ahora se habla muchísimo de los Nordics, que se dice Suecia es el país que está liderando el desarrollo del pádel en el norte de Europa. Pero ¿Y que son canchas cubiertas? O... Claro, al final son clubes indoor en los que, por la climatología que hay en esos países, no se puede jugar outdoor, pero te permite, sin embargo, hace poco hablaba con un jugador que me decía que estaba en Estocolmo, fuera había menos 14 grados y dentro estábamos a 16. Claro, pues eso te permite tener unas condiciones estables para poder jugar de una forma regular. Pero Suecia, Portugal y Francia están más que incorporados. Italia es una barbaridad lo que se juega desde hace 5 años. Pero cada vez hay más países. México ha dado un salto en los últimos años y se está poniendo a la cabeza del centro de Latinoamérica. Estados Unidos está haciendo un trabajo muy importante para que poco a poco la industria de la raqueta vea al pádel también como algo que es potente y que se puede desarrollar. Hace poco me decían que Holanda va a pegar un salto brutal. A mí me llamó mucho la atención en el Mundial el seguimiento que tiene Qatar. Qatar hace, me decían, 3 años tuvo la primera pista de pádel, y 3 años después ha cogido un mundial, el mejor mundial de la historia y el mejor evento que se ha hecho de pádel en la historia, sin ningún tipo de duda. Bélgica tenía un nivel brutal, Uruguay. Estás viendo que cada vez son más países, porque hace muy poco pasaba que tú veías un evento internacional y la diferencia era muy grande. Había gente que apenas sabía jugar a este deporte. Y ahora la gente ya juega. No digo que juegan al mismo nivel, hay evidencia. Pero al final es España y Argentina, sí, casi que se la siempre, juegan. y va a ser así durante un tiempo. Pero ya Italia le planta cara cuando juega contra España. Brasil siempre ha estado ahí porque tiene mucha tradición y tiene jugadores como Pablo Lima, Lucas Campagnolo, etc. Te vas viendo que los belgas, oye, pues están jugando a esto poco a poco, incluso Qatar. Hay muchísima la diferencia entre los jugadores cataríes y entre los jugadores españoles. Pero hay un seleccionador, que es Jorge Belmont, por ejemplo, que se va a probar el proyecto a Qatar. Ramiro Choya, que también está allí trabajando. Y ves que, oye, que los jugadores cataríes juegan, que antes no se jugaba, antes se plantaban una pista y a ver lo que pasaba. Y ahora, en general, todas las selecciones juegan a este deporte. Y eso es indicativo de que la industria está creciendo y que las marcas están apostando. Y si cada vez hay más marcas, hay más actores, más federaciones, más iniciativas privadas que apuestan por este deporte, eso crecerá. Y dentro de 10 años veremos un mundial en el que, a lo mejor, no es España-Argentina masculino y femenino, y para mí sería lo mejor que podría pasar ese sería el salto que daría el deporte del pádel. Alberto Bota, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y, oye, un placer estar aquí. Bueno, hasta la próxima, que seguro que cuando vuelvas te volvemos a coger. Seguro. Venga, gracias. Las palabras de Alberto Bota, en este caso como experto en pádel, ¿no? Trabaja para as.com. Bueno, podríamos haber hablado incluso de cuestiones más técnicas, ¿no? También podríamos haberlo aprovechado, pero también la entrevista del día no es un programa especializado en deporte y mucho menos en pádel, pero sí ha dado, bueno, una serie de pinceladas, ¿no? De cómo un deporte que nació con esa etiqueta, ¿no? Y ha dado varias cosas que no lo había oído, ¿no? Es verdad, la cuestión de la burbuja inmobiliaria, cómo ese tipo de urbanizaciones que se ven mucho en la península, pues tenían su propia cancha de pádel y acabó jugando todo el mundo, y es habitual ver a cualquier persona jugando un deporte asequible, y para mí, que tenía una impresión de que el pádel estaba como en una meseta, pues lo que ha dicho él. Sin embargo, después del confinamiento ha dado un salto, también el hecho de ser un deporte con poca aglomeración, ¿no? Que no es de equipo y que también se puede jugar al aire libre, pues ha dado también un nuevo impulso. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.